de la reforma a la Constitución se señaló que todo lo que se dijera en las leyes secundarias que dijera salario mínimo iba a decir o se iba a entender como UMA, mientras el legislador hacía las reformas correspondientes a todas las leyes. En el mediano y largo plazo afecta, porque en particular para la pensión, la cuota máxima pensionaria que se va a asignar por la pensión en general sería máximo de 22.647 y no los 24.012 pesos. Ese es el contexto grandotote para que pudieran entender de qué se trata la jurisprudencia que estamos hablando. Pero antes de eso les comento que estas dos inquietudes, tanto de trabajadores en activo y que no nada más es con trabajadores al servicio del Estado, sino que también, como dije, puede ser con trabajadores del IMSS, ISPAM y SEMIN, porque generalmente tienen una cuota máxima de cotización y por lo tanto una cuota máxima de pensión que se otorgará con base en salario mínimo. Entonces, la controversia ha provocado que algún sector de la sociedad, con apoyo de legisladores, algunos legisladores de diferentes partidos han tomado su inquietud y están promoviendo iniciativas o reformas a la Constitución para que se diga expresamente que el salario mínimo también se debe considerar como indicador para efecto de cotizaciones y de otorgamientos de prestaciones de seguridad social, en particular las pensiones. Entonces, el movimiento o las inquietudes se están virtiendo en dos escenarios. El primero es político, primero es legislativo, porque al final, como ya dijimos, el incremento del salario mínimo es un tema de política presupuestaria, es un tema de política económica, intentar recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, lo cual es una muy noble intención, pero existen voces a favor y en contra de que el tema de las pensiones también sea considerado todavía con base en el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el riesgo está en que el salario mínimo, al otra vez sujetarse a temas de pensiones, se vuelva otra vez a contraer. Ese es el riesgo que tienen algunos teóricos. Hay otros que dicen que no necesariamente, que va a seguir su camino, pero que las pensiones, al tener también un efecto remunerador, también tienen que ser consideradas ese aumento con base al salario mínimo. Entonces, el debate ahorita está por el área política. Si llegase a darse esta reforma, que es a nivel constitucional, que tiene que llevar a cabo todo un proceso larguísimo para que pudiera ser aceptado, y ese proceso larguísimo puede generar que tal vez no suceda, pero se sigue propugnando para que llegue a ocurrir. Y si llegase a dar, de manera general, todos, trabajadores y pensionados, tendrían el beneficio de manera casi automática. Entonces, por un lado está esta esfera, este camino que es político, y por otro lado está la vía contenciosa, jurisdiccional o judicial, en donde un trabajador que se siente agraviado por esta modificación en su cotización para el régimen de seguridad social al que pertenece, o un pensionado que no tiene un monto de cuota máxima o que sus aumentos no son con base en el salario mínimo como él deseara, presenta una demanda, y es a través de un tribunal en cómo se puede obligar a un instituto de seguridad social en particular a que aplique los descuentos con base en salario mínimo o los aumentos o la cuota máxima pensionaria con base en salario mínimo. Ahora bien, cada tribunal emite sentencias, esos son criterios. Esos criterios, si se repiten de manera consecutiva en el mismo sentido, al menos en 5 veces, se crea jurisprudencia. Y en nuestro país tenemos una jerarquía de importancia de jurisprudencias. Esas jurisprudencias pueden crearse y cambiar en el tiempo. Esas jurisprudencias pueden ser válidas para un sector o para una entidad federativa, dependiendo de si es un tribunal ordinario, y eso puede provocar que en otros estados se cree jurisprudencias o criterios en contra. ¿Esto por qué? Voy a decir alguna obviedad. Los tribunales están formados por seres humanos. Los seres humanos interpretamos los diferentes textos de muchas maneras.
Los tribunales de nuestro país están integrados por diferentes personas que tienen diferentes pensamientos respecto de una propia ley, por eso se tienen que interpretar. En nuestro país tenemos diferentes tipos de tribunales, pero para lo que nos interesa, tenemos tribunales ordinarios, tribunales colegiados, plenos de circuito, Suprema Corte en salas y Suprema Corte en pleno, 5 niveles de jerarquías en jurisprudencias que pueden impactar. Actualmente estamos en este nivel. ¿Eso qué significa? Que sí existe una jurisprudencia que le da la razón a los pensionados y que puede hacer que en este momento muchos de los asuntos que se peleen en este momento, en particular en Ciudad de México y por vinculación en el resto del país, se puedan ganar por la aplicación de esta jurisprudencia. Entonces, actualmente la jurisprudencia que fue emitida lo hizo el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Pero no confundirlos, pero actualmente nuestra distribución de jurisprudencias implica que sea obligatoria para todos los tribunales de Ciudad de México de menor jerarquía, pero puede ser orientadora para los tribunales de otras entidades federativas. Pero por nuestra experiencia, tarde que temprano van a empezar a surgir otros tribunales colegiados que van a emitir criterios en contra y va a tener que irse ya sea el pleno de circuito o ya sea Suprema Corte, generalmente por sala, segunda sala, quien dirima cuál es el sentido. Puede ser que ratifique lo que dijo el Tribunal 18º, pero puede ser que diga que no tiene derecho. Y así ya ha ocurrido en varias ocasiones. Por eso es importante que ustedes sepan que esta jurisprudencia no favorece de manera automática a todos los pensionados, porque ya dijimos que eso solamente ocurriría si hay una reforma a la Constitución. Esta jurisprudencia, para que les beneficie, en particular a los pensionados, forzosamente tienen que llevar a cabo un juicio y llevar a cabo todas las etapas y esperar a ver si les toca un tribunal que coincida con este criterio, que es muy valioso para ellos, para obtener este beneficio, y ver a partir de ahí si pueden lograr que su pensión aumente. Pero otra vez, eso es como están actualmente en nuestro país la situación. Pues ahora vamos a tocar o vamos a leer la jurisprudencia que ha causado tanto revuelo en muy poco tiempo. Esto también con motivo de que ahora estamos más comunicados y de forma más inmediata a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube nos han estado compartiendo las inquietudes y por eso que con todo gusto exponemos este video. Muy bien, la jurisprudencia dice lo siguiente, y solamente voy a resaltar las partes importantes y a tratar de traducirlas para que la podamos entender. Lo que dice la jurisprudencia es: unidad de medida y actualización, UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de pensiones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Ya ven, aquí ya desde el puro título está diciendo que no se aplica la UMA ni para la cuota máxima pensionaria ni para los aumentos anuales en pensiones del ISSSTE. Así es como lo debemos entender. En el texto que dice la jurisprudencia: con motivo del decreto de la reforma del artículo 123, apartada fracción 6 constitucional, a efecto de desindexar o de separar el salario mínimo, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, esto es para pagar multas, contribuciones, etc., para ahora establecer la UMA, unidad de medida de actualización, para esos fines, reservándose el uso del salario solo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral, es decir, lo que ya hemos platicado. Que la UMA sirva para indicador de pago de multas, contribuciones, etc. Y el salario mínimo solamente para que cumpla con los fines para los cuales fue creado, es decir, que sea remunerador. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido topadas a la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo. Es claro que esa prestación es laboral. Ya ven cómo con esto nos queda claro que tiene que ver con pensiones del ISSSTE, porque esa es la ley que establece que la cuota máxima pensionaria son 10 veces el salario mínimo. Y lo que aquí se está diciendo en esta jurisprudencia es que la pensión deriva precisamente del salario que se le pagaba al trabajador en activo.
Consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario mínimo, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza. Esto es, ya ven, ya son dos caminos a los que se refiere la jurisprudencia, para los incrementos anuales o para la cuota máxima pensionaria. Además de atender para esos aspectos a la UMA, la unidad de medida de actualización, se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. ¿Con qué remata este tribunal colegiado? Señalando que la UMA tiene que ver para indicadores que no tienen que ver con cuestiones directas al salario mínimo, y como la pensión deriva del pago de un salario a un trabajador, por lo tanto la UMA no se debe aplicar sino el salario mínimo. Este es el criterio así de manera sintética como lo debemos de entender. Entonces, para concluir, les tengo que decir los principales puntos que usted debe considerar con relación a esta jurisprudencia. Primero, esta jurisprudencia no se aplica de manera automática, solamente a aquellos que presenten una demanda. Segundo, para que se pudiera aplicar automáticamente se tendría que hacer una reforma a la Constitución para que dijera que en general todo lo que se refiera a pensiones y salario mínimo se considere ese indicador y no a la UMA. Tercero, si usted es pensionado del ISSSTE que se pensionó entre el 93 y el 2001, podría intentar que del 2017 al 2019 se le pagaran los aumentos que se dieron al salario mínimo. Cuarto, si usted es pensionado del ISSSTE y tenía cuota máxima semejante o cercana a los 10 salarios mínimos, usted podría tener la posibilidad de solicitar el aumento hasta por la cuota máxima de 10 salarios mínimos. Punto número quinto, si usted es pensionado de algún otro régimen de seguridad social, esta jurisprudencia le puede aplicar, pero nuevamente va a ser mediante un juicio y esperando a que este criterio se mantenga o se confirme, pero también con la posibilidad de que se pueda modificar en el tiempo, porque ya dijimos que hay tribunales de mayor jerarquía que pueden cambiar el criterio en este momento. Punto número sexto. Si usted ya ganó una demanda, ya quedó firme, ya fue revisada, ya fue confirmada, usted ya tiene ese derecho, ya fue reconocido y usted no tendría que preocuparse porque ya demostró judicialmente que se le debe de aplicar la cuota máxima de 10 salarios mínimos o que se le debe aumentar conforme a los importantes incrementos que ha tenido el salario mínimo en estos últimos años. Así es que puede estar tranquilo. Punto número 7. Como esta jurisprudencia no es de aplicación automática, ya dijimos que solamente los que meten demanda podrían verse beneficiados. En el momento en que ganen van a tener dos beneficios. El primero es que ganen una pensión mayor, que reciban una pensión mensual mayor, y el segundo es que se pague el retroactivo del 2017, que fue cuando se empezó a separar el salario mínimo de la UMA, hasta el momento en que el instituto instale la nueva cuota pensionaria. Punto número 8. Esta afectación respecto al monto de cotización aplica en ISSSTE tanto en décimo transitorio como en cuentas individuales, porque la cuota máxima pensionaria está señalada en 10 veces el salario mínimo. Así es que si usted es trabajador que cotiza al instituto en alguno de estos dos regímenes pensionarios, el monto que se le descuenta precisamente va enfocada hasta esa cuota máxima. Punto número 9. Si usted está a punto de pensionarse, tiene que verificar sobre todo la hoja única de servicios y también puede servirle los descuentos del último año de servicios, porque haciendo una regla de 3 es como usted puede saber por cuánto está cotizando. Si es por 10 veces la UMA o 10 veces el salario mínimo. La regla de 3 es muy sencilla. El concepto 0107, el que diga sueldo base o sueldo presupuestal, equivale al 100%. ¿A cuánto equivaldría el 6.125%, que es el monto de descuento que va para el fondo de pensiones? Entonces usted tendrá que multiplicar el concepto 01 por el 6.125% y dividirlo entre 100, y con eso va a obtener el descuento, que es el que debe de estar reflejado, debe ser muy parecido al que viene en sus recibos de pago como descuento de seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, o como deducción RCD. Punto número 10. Si a usted le descontaron
hasta por la cuota máxima de 10 salarios mínimos y le emitieron una hoja única de servicios por esos 10 salarios mínimos y después le obligaron a obtener otra hoja única de servicios topada ahora 10 sumas, usted tiene todo el derecho a demandar que se le aplique la cuota máxima de 10 salarios mínimos, porque eso también ya lo dijo Suprema Corte. Ahora sí que, como dice el clásico, haya sido como haya sido, el descuento se hizo por 10 salarios mínimos y ese es el monto que se le debe de asignar como pensión. Punto número 11. Si usted no tiene cuota máxima, si usted es pensionado del ISSSTE y nunca tuvo ni tendrá cuota máxima porque nunca cotizó hasta por esos 10 salarios mínimos, o porque no ganó una demanda que le hizo que llegara a esos 10 salarios mínimos, ni se preocupe, usted no tiene ninguna afectación. El que sea unos salarios mínimos no le va a afectar porque pues, usted nunca llegó, usted está por acá abajo. La realidad es que los pensionados del ISSSTE son los menos los que llegan a tener esa cuota máxima pensionaria, y en particular pensionados que causaron baja del magisterio. Punto número 12. Si usted es pensionado del magisterio y tiene un monto máximo o una pensión arriba de 20,000, pida ayuda, pida asesoría con un abogado de confianza especialista en pensiones del ISSSTE que le pueda analizar su caso y ver si tiene la posibilidad o no de lograr una mejor pensión. Finalmente les diría que nosotros, como despacho especializado en pensiones del ISSSTE del régimen 10º transitorio o pensiones Captralir, tenemos la posibilidad de analizar su caso, y si, nuevamente reitero, es pensionado del ISSSTE de 1993 al 2001 o llegó a tener una cuota pensionaria o una pensión mensual arriba de 20,000 pesos, yo le pido que se comunique con nosotros para que veamos si tiene posibilidades de que podamos demandar para que logre una mejor pensión, recordando nuevamente que estas son las reglas que en este momento están operando en nuestro país, en México. Si tiene alguna duda, por favor, síganos en nuestras redes sociales, llámenos a nuestros números telefónicos, insista por favor. Luego tenemos muchas llamadas y es un poco difícil contactarnos, pero tenemos también nuestro número de WhatsApp que aquí sale, tenemos nuestro Facebook, Twitter, YouTube, Instagram para que nos pueda contactar y no deje de dilucidar o de investigar si su pensión está correctamente aumentada, y no solamente por este caso sino por cualquier otro. Si usted tiene una duda de que su pensión está mal pagada o que quiere saber si puede recibir un monto mayor de pensión, llámenos porque para eso estamos. Muchas gracias.